Petróleo versus energía renovable. El mundo se encuentra en una encrucijada que define nuestra era. Por un lado, el rugido de los motores y la densidad del crudo que construyó el siglo XX. Por el otro, el silencio de los campos solares y la promesa de un futuro descarbonizado. El título de hoy no es solo una comparación técnica, es la gran pregunta de nuestra década. Petróleo versus energía renovable. ¿Está preparado el mundo para ello? A medida que avanzamos en este 2026, la realidad nos obliga a mirar más allá de la teoría. Aunque la tecnología avanza a pasos agigantados, la geopolítica y la infraestructura global parecen atadas a un pasado fósil difícil de soltar. Las tensiones en los mercados energéticos y la creciente demanda de una industria tecnológica voraz han puesto a prueba nuestra capacidad de transición. No se trata solo de elegir entre lo sucio y lo limpio. Se trata de estabilidad, de almacenamiento y de una economía global que, aunque busca el sol, todavía depende de lo que se extrae de las profundidades de la Tierra. Soy su narrador y en los próximos minutos analizaremos si estamos realmente listos para desconectarnos del pasado. Aunque solemos pensar en el petróleo como un invento moderno, su historia es tan antigua como la civilización misma. Milenios atrás, en las tierras de Babilonia, el asfalto ya se filtraba por las grietas de la tierra. Aquellas culturas lo utilizaban para impermeabilizar sus barcos, unir los ladrillos de sus grandes murallas e incluso con fines medicinales. En aquel entonces era solo una curiosidad viscosa de la naturaleza. Nadie imaginaba que esa sustancia oscura, ignorada en su verdadero potencial, terminaría convirtiéndose en el motor absoluto del futuro. El giro decisivo ocurrió a mediados del siglo XIX. En las colinas de Pensilvania, la perforación del primer pozo comercial marcó el inicio de una nueva era. Con la invención del motor de combustión, el petróleo dejó de ser un lubricante para transformarse en la sangre del progreso. Movió barcos, impulsó los primeros automóviles y aceleró la globalización a una velocidad nunca antes vista. Sin embargo, este avance tuvo un costo colateral. El crudo se volvió tan valioso que comenzó a dictar la paz y la guerra, atizando conflictos internacionales por el control de sus reservas. Hoy, el petróleo es el pilar invisible de nuestra existencia. No solo mueve el transporte, está en la ropa que vestimos, en los fertilizantes que alimenta el mundo y en la química industrial que sostiene la medicina moderna. Pero esta dependencia tiene un precio crítico: el clima. Somos testigos de una crisis ambiental sin precedentes, mientras que la volatilidad de los precios, impulsada por conflictos geopolíticos recientes, sigue sacudiendo las economías mundiales. El recurso que nos dio todo ahora pone en riesgo nuestra estabilidad. Esto nos lleva al borde del mañana. ¿Estamos realmente preparados para dejar atrás la era del petróleo? La innovación tecnológica nos rodea. Campos de energía solar que cubren desiertos, parques eólicos marinos y nuevas políticas globales que buscan una transición urgente. Pero la infraestructura del mundo todavía respira a través de tuberías y refinerías. El camino está trazado por la ciencia, pero la voluntad económica y social sigue en duda. La pregunta sigue en el aire: ¿está el mundo preparado para el cambio? La paradoja energética, renovables versus petróleo. Durante siglos, la humanidad vivió en sintonía con el pulso de la naturaleza. Los persas capturaban el viento con molinos de piedra, y los romanos diseñaban sus termas aprovechando la orientación del sol. Eran tecnologías rudimentarias, pero sostenibles. Sin embargo, el descubrimiento del petróleo y el carbón cambió las reglas del juego.
la densidad energética de los combustibles fósiles nos permitió construir el mundo moderno, pero a cambio olvidamos cómo utilizar las fuerzas elementales del planeta. Hoy, lo que llamamos energías renovables no es más que el regreso a esas raíces, pero armados con la tecnología del siglo XXI. En la actualidad, hemos alcanzado hitos que parecían imposibles. El costo de la energía solar y eólica se ha desplomado, convirtiéndose en la opción más barata en gran parte del globo. Estamos viendo desiertos cubiertos de espejos y océanos erizados de turbinas. Pero las renovables enfrentan un enemigo silencioso: la intermitencia. El sol se pone y el viento se detiene, creando baches en la red eléctrica que las baterías actuales aún no pueden llenar por completo. Esta fragilidad técnica nos lleva a una encrucijada donde el pasado y el futuro se ven obligados a convivir. Aquí es donde entra el factor más disruptivo de nuestra década: la inteligencia artificial. Por un lado, la IA es el cerebro que necesitamos para gestionar redes eléctricas complejas. Sus algoritmos pueden predecir el clima y optimizar el consumo con una precisión inhumana. Pero hay un lado oscuro que rara vez se menciona. La IA tiene un hambre energética insaciable. El mantenimiento de los centros de datos masivos consume tanta electricidad que la infraestructura verde no está siendo suficiente. Esto ha forzado un movimiento inesperado. Para que la IA no se apague, muchas potencias han tenido que reactivar plantas de gas y recurrir nuevamente a materias fósiles. Irónicamente, estamos quemando el combustible del pasado para alimentar la inteligencia del futuro. ¿Hacia dónde vamos entonces? El futuro se debate entre la innovación y la dependencia. Se espera que el hidrógeno verde y la fusión nuclear den el siguiente gran paso, pero la realidad del 2026 a día de hoy nos dice que la transición no es una línea recta. La IA está ayudando a diseñar paneles solares más eficientes y materiales revolucionarios, pero mientras lo hace, sigue sumando presión a una red eléctrica que todavía sangra petróleo y gas. El impacto de la tecnología es dual. Es el motor del cambio, pero también el mayor consumidor de recursos que hayamos creado jamás. La pregunta final no es si las renovables son capaces de sostener al mundo, sino si nuestra ambición tecnológica está creciendo más rápido de lo que podemos descarbonizarnos. Estamos en una carrera donde la IA intenta salvarnos del cambio climático mientras al mismo tiempo acelera el consumo de los recursos que intentamos dejar atrás. ¿Estamos listos para este equilibrio? ¿O es el petróleo un mal necesario que nos acompañará más tiempo del que estamos dispuestos a admitir? Soy su narrador y el debate queda abierto en los comentarios.